porque está en una visión provinciana, como ya se ha dicho, donde solo importa acabar con este gobierno y en concreto con la figura de Pedro Sánchez, que contrasta además con el liderazgo mundial que está teniendo Pedro Sánchez en este tema y en otros, que es increíble, ¿no? Uno se mete en redes y empieza a ver comentarios de Pedro Sánchez, presidente del mundo, y toda una serie de hipérboles. Es que esta semana inicia una gira por China. Y será recibido posiblemente. Mañana, el lunes se va a Chile. Pero la cuarta visita. Yo lo suelo llamar el estanque de los peces rojos, porque no todos los jefes de Estado o los presidentes de gobierno van a esa parte tan especial, tan exclusiva y tan honorífica o honorable del edificio presidencial. Pedro Sánchez muy hábilmente les está también ganando terreno, porque está posicionándose como líder de la socialdemocracia nerial, donde prolifera las fuerzas de ultraderecha, pues puede presentarse casi como el Lenin español. Netanyahu hoy ha llevado un paso más allá sus habituales críticas contra el gobierno de España, ha pasado a la amenaza. Dice Netanyahu que pagaremos un alto precio porque, según él, el gobierno de Sánchez ha emprendido una guerra diplomática contra los israelíes, y Netanyahu se ha grabado un vídeo expresamente para soltar todo esto y para anunciar que expulsa a los representantes españoles del órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en Gaza dentro del plan de paz de Trump. Este es el vídeo que se ha grabado Netanyahu para atizar al gobierno de España y para amenazar a España. Israel no permanecerá en silencio ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, los soldados del ejército más íntegro del mundo. Atacan al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas. No serán nuestros aliados en el futuro de la región. No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato. Es como si Eduardo Inda dirigiera al ejército español, ¿eh? ¿Quién va a pagar políticamente esto? ¿Van a pagarlo los partidos que están en Occidente, entre ellos España, los partidos que están en el gobierno, o los partidos populistas que están apoyando esta guerra porque son trumpistas? Ahí lo dejo. Esto es lo que ha dicho Netanyahu en referencia a España. Unos minutos después de este vídeo, el presidente Pedro Sánchez tenía hoy un acto en Barcelona organizado por Vivarlet, el diario político, y ha vuelto a pedir a Europa que congele los lazos comerciales con Israel. Por coherencia y también por empatía, lo que tiene que hacer la Unión Europea es suspender su acuerdo de asociación con Israel, porque es evidente que está atropellando y violando muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación, sobre todo aquellos vinculados con el respeto al derecho internacional y al derecho humanitario. Y ha exigido que Israel ponga fin a la masacre en Líbano para evitar una nueva Gaza. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. A Sánchez le está saliendo políticamente bien esto de ser la némesis de Trump en el plano internacional, eso está fuera de toda duda. Claro. Y de hecho, escuchad, porque es que está el nombre de Sánchez está en los late nights de Estados Unidos, Isabel Villar. Sí, en el famoso programa de Jimmy Kimmel en la cadena ABC. El presentador estaba hablando del enfado de Trump con los socios de la OTAN que no le han apoyado en la guerra de Irán, y entonces es cuando menciona en concreto a Pedro Sánchez por su nombre, por el tuit que puso tras el acuerdo de alto el fuego, eso de que el gobierno español no iba a aplaudir a quien incendia el mundo porque luego se presente con un cubo. Bueno, Kimmel hace alusión a Sánchez. Pedro Sánchez, this guy's had enough. After the ceasefire agreement, y entonces lee el tuit. The government of Spain will not applaud those who set the world on fire just because they show up with a bucket. Entre estos aplausos del público de su programa. Y luego está Esther Muñoz, que es la portavoz del PP en el Congreso. Interesa lo más mínimo la política internacional. Bueno, ¿viste la reacción ante el soldado detenido? No, nadie con una conciencia de que está en un país donde las fuerzas armadas están haciendo una misión de paz. Nadie puede plantear
ese tipo de declaraciones, porque en el fondo aquí lo que hay es, si Sánchez hace una política, yo estoy en contra de ella. Haga lo que haga. Esa política sea la política exteriores que yo también defendería si estuviera de ministro de Asuntos Exteriores. Sí. Y este es el tema. Vamos a escucharla, Julián. Vamos a escucharlo un momento, porque yo imagino que todo el mundo lo habrá oído, pero por si acaso habrá gente que trabaja toda la semana y que a lo mejor pone la radio ahora. Es una opinión muy polémica, muy respondida de la portavoz Esther Muñoz al hecho de que un soldado español que está en la ONU, como un casco azul, fuera detenido por Israel, que algunos interpretan como un acto de provocación de Israel y se lo lleven desde el Líbano hasta Israel. Esto dice Esther Muñoz. La ministra de Defensa, que ayer decía que sí, que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece, porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida, pero en cualquier caso no tengo la información y por tanto no puedo saber el motivo. No creo yo que la señora Muñoz, en ningún control de la Guardia Civil, haya recibido el trato que recibió nuestro militar. Mucha prudencia, por favor, mucha discreción. No es necesario opinar de lo que no se sabe. Gran frase, no es necesario opinar de lo que no se sabe. Claro, esto uno no se lo puede ni imaginar en otros. También retuvieron a un soldado italiano y el ministro de Defensa italiano, de Giorgia Meloni, salió a decir que no se toca a un soldado. O sea, que ahí nadie se le ha ocurrido decir lo contrario en Italia, ¿no? ¿Eso qué implica, qué indica? ¿Que está desnortado el Partido Popular? Este Partido Popular, que exige al gobierno que tenga diálogo en posiciones de Estado, en política exterior, que siempre denuncia que no se les toma en consideración, y luego en cuestiones de Estado tiene reacciones realmente partidistas, tiene reacciones pues que se muestra ahí su dificultad para mandar un mensaje que vaya en contra de lo que es un consenso mayoritario en la sociedad española. Hablemos un poquito. Creo que todo el mundo ha entendido perfectamente lo que la portavoz quería trasladar y por lo tanto vaya por delante todo nuestro respeto a las fuerzas armadas de nuestro país. No sabe ni siquiera de lo que está hablando, pero lo que intenta... Yo no creo que, Marisol, perdona, pero yo no creo que fuera que ella no le da importancia. Yo creo que ella estaba en posiciones claramente pro-israelíes. Es una señora que escribió cuando ya estaba todo el tema de Gaza, cuando España amagaba con marcharse a Eurovisión si Israel participaba tras el tema de Gaza, esta señora escribió: yo voy a votar a Israel sin escuchar la canción. Ya, pero es una señora que está clarísimamente posicionada en unas posiciones pro-israelíes y desde esa posición ella enfoca todo. Lo primero que uno se pregunta es, o sea, que Israel tiene la potestad o el poder de expulsar a un país miembro del órgano que controla teóricamente el alto el fuego en Gaza y la entrada de ayuda humanitaria. Pues si tiene esa potestad, ese órgano no sirve para nada. No tiene la menor credibilidad, así que no pasa nada que nos expulse. A mí no me inquieta en absoluto que Netanyahu amenace con lo que sea a España por una postura que me parece que es obligada desde el punto de vista del derecho internacional y de la dignidad. Y en este sentido, yo creo que enlazaría esto con los datos que ha aportado hoy la directora de UNRWA España, Raquel Martín, como con datos en la mano, es que no se está cumpliendo el alto el fuego en Gaza, no se está permitiendo llegar a ayuda humanitaria en ningún sentido, ni siquiera lo que son los productos para matar las ratas que muerden a bebés. Es que esta es la realidad de Gaza. Entonces, ¿de qué está hablando este señor? Ha sido brutal escuchar a Raquel Martín en Hora 14 con Casal el relato que ha hecho del incumplimiento total del alto el fuego en Gaza. Mira, yo esta mañana recibí los datos, la nota que nos envía UNRWA a los periodistas que estamos interesados en esto, pero no tiene nada que ver leer los datos con escuchar en la voz de una responsable de UNRWA la realidad de Gaza. Entonces, para mí es imposible desligar esto de las amenazas de Netanyahu. Oiga, haga usted lo que quiera, pero un país serio tiene que tomar posiciones serias ante un conflicto y un genocidio. Hablo el conflicto bélico en Oriente Próximo y el genocidio cometido en Gaza. Y cómo no ha terminado ese genocidio. Entonces este señor me parece que casi debería ser un orgullo
para un español que este señor amenace. Sí me planteo es si es prudente que el presidente del gobierno de España tenga un papel tan destacado en la crítica a Israel. Yo creo que todos sabemos que la complejidad del asunto de Oriente Próximo es tal que, por poner algún ejemplo, lo que acaba de decir Márquez, lo de los intereses de Irán y su apoyo explícito y material a organizaciones como Hezbollah o Hamas, hay que recordar que Hamas también fue apoyada por el propio Netanyahu, que además presumía públicamente de ello, para poder dividir a la autoridad palestina, etc. Es decir, es muy complejo. Yo en eso no me atrevo a hacer la exposición de hay que explicar o justificar que Netanyahu quiera de una vez por todas acabar con todos sus enemigos. No, esto es mucho más complicado. Eso es mucho más complejo y y hay muchos grises, ¿no? Yo lo que quería responder un poco a Márquez, esto que decías de la oposición, digamos, entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad respecto a la posición del gobierno español, yo discrepo por una razón muy clara. Es que en este caso, y cuando digo este caso me refiero a todo lo que lleva haciendo Netanyahu, anunciándolo además, como también lo que viene haciendo Trump, anunciándolo además por escrito en el famoso documento de seguridad nacional, ¿no?, de estrategia de seguridad nacional. Todo esto, a mi juicio, tienen que coincidir la ética de las convicciones y la de la responsabilidad. Porque si no, nos estamos haciendo una trampa que no quiero parecer apocalíptico, pero es exactamente lo mismo que pasó con el nazismo. Lo mismo. Es decir, es que la ética de las convicciones, en este caso, tiene que ser trasladada a la ética de la responsabilidad y, por lo tanto, de la actuación. Decir, oiga, no estamos dispuestos a aceptar esto. Y esto vale para una potencia media, pequeña o superior, Marisol. Tiene que valer para todas, por una razón además práctica. No, pero yo cuando he hablado de España como potencia media, me he referido a la facilidad con la que Israel nos puede criticar. Sí, pero entonces, ¿qué hace? Es decir, no he criticado en este caso la posición española. Bueno, lo digo porque además tiene un elemento pragmático que se ha demostrado en la cuestión de la posición sobre Gaza desde hace bastante tiempo, que es: hoy mismo el presidente del gobierno español ha pedido al resto de Europa que suspenda el acuerdo de asociación con Israel. Bueno, es que hay que tirar del resto de Europa. Sí, lleva pidiéndolo 2 años. Y se ha demostrado que ha habido avances en ese sentido también. Anterior al conflicto de las éticas, yo creo que Pedro Sánchez tiene que hacer el esfuerzo en mantener informado al jefe de la oposición. Jesús. Bueno, yo hay varias cosas. O sea, primero, y partiendo de la base de que estaría muy bien que se llamaran más mutuamente, que se consultaran más, que hubiera más diálogo entre el jefe de gobierno y de la oposición. Sí. Pero hay asuntos en los que es que no hay que explicar nada. Hay que entender lo que pasa. No, sí, es que es fundamental. Porque te voy a poner otro ejemplo de hoy mismo. Porque lo de esta señora me parece que es meridiano. Es decir, oiga, usted ha dicho una barbaridad, una frivolidad absoluta en un asunto muy delicado, y además, aunque solo fuera por ese patriotismo del que se presume, oiga, salga usted y defienda al soldado al que se le ha retenido, ¿no? Sí. Por una cuestión, básica de su propio argumentario, ¿no? De sus propias convicciones, teóricamente, ¿no? No se hace, y se dice esa frivolidad, que por cierto, puestos a ironizar, a nadie le retienen 1 hora en un control de tráfico, salvo que haya hecho explotar el alcoholímetro, ¿vale? En fin, lo vamos a dejar ahí. Y dicho esto, lo más grave para mí de hoy no es que salga esta señora y en lugar de rectificar diga total apoyo nuestro a las Fuerzas Armadas. Esto me suena al decir todos estamos en el no a la guerra, que dijo Feijóo después de varias semanas de estar en otra posición. Pues viene a ser lo mismo. Y sin embargo, lo que ha repetido hoy el señor Feijóo, y a mí me parece muy relevante esto, es eso de que antes que el derecho internacional están los derechos humanos. Otra vez. Que es no entender nada o no querer entenderlo. No hace falta que te informe el jefe de gobierno. Usted, como, además, opción de alternativa de gobierno clarísima en todas las encuestas, usted sabe que los derechos humanos son parte integral del derecho internacional, que son inseparables, que sin unos no existe lo otro. Entonces, ¿usted qué quiere decir? Que si usted no está condenando cada 10 minutos al régimen iraní,
es que es cómplice, que es lo que están diciendo desde el principio. Sánchez no es que esté abusando o utilizando electoralmente el asunto, que estaría en su derecho como Feijóo, si cree que le va bien electoralmente en la posición en la que está, ¿no? Acusando al gobierno español de irresponsable. Eso valdría para los dos, ¿no? Yo no hago juicios de intenciones porque no estoy en su cabeza, no sé qué objetivo tiene. Lo que sí sé es lo que están manteniendo. Y oiga, usted, si es alternativa de gobierno, explíquenos de una vez si le parece legal o ilegal esta guerra. Si le parece que se ha cometido un genocidio en Gaza o no. Si usted está dispuesto a decir, oiga, pues para estar haciendo el juego a Netanyahu en ese órgano de supuesto control del alto el fuego en Gaza y de que llegue la ayuda internacional, pues deberíamos salirnos. Marisol. Si usted tiene una responsabilidad de Estado, una visión de Estado, eso es lo que yo esperaría del señor Feijóo. Yo creo que debemos de estar con Estados Unidos porque somos una democracia. Pues en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos, pues yo echo de menos que España esté donde tiene que estar, que es con las democracias. El actual presidente de Estados Unidos, con sus cosas mejores y peores... Pablo Iglesias, Mariano Rajoy, hay que estar con Estados Unidos. Hay una cosa que hay que reconocer de Mariano Rajoy, que al menos ha dicho lo que piensa la derecha en este país. A mí una cosa que me desespera de la derecha española es que son muy cagones. O sea, no se atreven a decir lo que piensan. Esto ocurrió con los atentados del 11 de marzo. La derecha española en el gobierno sabía perfectamente quién no era, quién estaba detrás de esos atentados, y contaron a medio mundo que era ETA básicamente porque tenían miedo a decir la verdad, porque eso les podía afectar electoralmente. ¿Qué es lo que le pasa a la derecha? La derecha piensa que España debe apoyar a Estados Unidos y debe apoyar a Israel. Abascal estuvo en Israel haciéndose la foto con Netanyahu y ahora está callado como un cobarde, que es una característica histórica de las derechas y las ultraderechas en España, que, perdón por la crudeza de la expresión, pero se cagan por la pata abajo cada vez que hay un marco que les puede incomodar. Digan la verdad. A mí me gustaría escuchar a alguien del Partido Popular diciendo, ¿saben por qué hay que apoyar a Estados Unidos e Israel? Porque si no, va a venir Trump y se va a llevar las bases de Rota y de Morón a Marruecos y vamos a quedar fuera de una alianza militar que necesitamos. Eso sería un planteamiento honesto. Y mutatis mutandis, los que estamos en contra de un criminal como Netanyahu o como Donald Trump, decir que se lleven las bases de una maldita vez y no solamente digamos cosas duras a Netanyahu, apliquémosle sanciones, digamos que dejamos de comprar material militar y no justificarlo como hace la señora Robles, y no permitamos que los equipos deportivos de Israel vengan a nuestra patria. Bueno, un momento, porque han preguntado también a Esther Muñoz sobre esto, si se retractaba, si pedía disculpas. Esto ha ocurrido. Preguntaban los periodistas. Se reafirma en la comparativa que hizo ayer sobre un soldado español que fue retenido por los Estados Unidos cada día. Y seguiré defendiendo siempre a las Fuerzas Armadas y la labor que hacen. Siempre. Pero muchísimas gracias, de verdad. La comparativa que hizo ayer gracias. Siempre estaré con las Fuerzas Armadas. Lo he estado cada día. Cada día, y voy a seguir estando porque creo que hacen una labor encomiable, poniendo en riesgo sus vidas para defender a España, para defender los intereses de España, y lo voy a seguir haciendo siempre, como hago en cada una de las iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular presenta en el Congreso y lleva mi firma. Y muchísimas gracias. Y estar con las tropas de España, es decir, eso que dijo. Pero bueno, Ernesto, ¿qué decías? Es una tomadura de pelo. La tía se ríe de una manera tan... Es de un cinismo, porque... y repite varias veces que seguirá defendiendo a las Fuerzas Armadas. Vamos, en fin, este tipo de conducta es una conducta psicopática. Ahora, lo de Rajoy. Rajoy nos vendió que había armas nucleares, que había uranio en Irak, en el Congreso de los Diputados para cualquiera que quiera ir a la hemeroteca. No solo fue Aznar, él era el vicepresidente. Él fue a Estados Unidos y se entrevistó con el presidente Cheney. Y él nos vendió en el Congreso, y lo podéis ver, cualquiera que quiere confirmarlo, que Saddam Hussein tenía el arma nuclear. Y ahora nos viene a decir que hay que estar con Estados Unidos. No dice hay que apoyar la guerra. ¿Qué dice? Que hay que negociar con los terroristas. Porque Estados Unidos ahora está negociando con los terroristas. Eso que abomina a Aznar, que abomina a Rajoy y al PP. Es decir, señor Rajoy, ¿usted está de acuerdo que hay que negociar con los terroristas? Porque el Estado iraní es caracterizado por Estados Unidos, desde luego por el PP y por buena parte de la humanidad, como un Estado terrorista, como un Estado canalla. Rajoy, ¿tú estás de acuerdo en negociar con ellos?
No podemos conectar con Mariano Rajoy para que nos dé esa respuesta. Sí tenemos lo que ha dicho Esther Muñoz en ese acto, porque luego dentro del acto ha dicho no tenemos que tener miedo a hablar. Es decir, lejos de pedir disculpas, como dicen en mi pueblo, rite, Ernesto, rite. Pues Esto ha dicho ella. Es una tomadura lo que ha de dicho. pelo. Venga, a ver si se ha pedido disculpa o qué. Yo muchas veces incluyo en mis intervenciones cosas que me piden, cosas que nos dicen los ciudadanos. Van a hacer que nos dé miedo hablar. Y yo lo que os digo es que jamás dejéis que os den y que os pongan miedo. Tenemos una gran responsabilidad y tenemos que ejercerla por España. Aquí nadie asume responsabilidades. Tenemos que ser exigentes y tenemos que ser también reflexivos, ¿no? Tellado asegura que es compatible las palabras de Esther Muñoz con el respeto a las Fuerzas Armadas españolas. Hoy La Sexta le ha dado la opción a Esther Muñoz de aclararnos un poquito mejor qué es lo que quería decir, matizar sus palabras. Pues ni con esas. Se reafirma en la comparativa que hizo ayer sobre un soldado español que fue retenido por tropas israelíes. He defendido cada día y seguiré defendiendo siempre a las Fuerzas Armadas y la labor que hacen. Siempre. Pero muchísimas gracias. ¿Cree que la comparativa que hizo ayer estuvo equivocada? ¿No tiene que pedir perdón? Las Fuerzas Armadas lo ha estado cada día, y voy a seguir estando porque creo que hacen una labor encomiable, poniendo en riesgo sus vidas para defender a España, para defender los intereses de España, y lo voy a seguir haciendo siempre como hago en cada una de las iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular presenta en el Congreso y lleva mi firma. Y por eso mismo no cree que se equivocó. Muchísimas gracias. Venga, María, Pedro. A ver, lo que está pasando aquí es que se está utilizando la política exterior como una herramienta de política interna. Y entonces aquí cabe ya todo, ¿no? Hoy, precisamente, la que ha sido vicepresidenta del Gobierno hasta hace 2 días, número 2 del PSOE, candidata a la Junta de Andalucía... Montero, esa es. Ha dicho una cosa tremenda. Ha dicho que Moreno Bonilla ocultó cómo actuaron el 112 y el 061. No, escúchame. Permíteme que me exprese. ¿eh? Vas a acabar. Sí. Pero estamos hablando de este tema, lo digo para que no nos desviemos. Acaba por eso te pido que no me interrumpas porque voy a decir el 112. Porque moderamos este programa nosotros y pero podré explicar las cosas como yo considero oportuna. Entonces, 061 y 112 ha cuestionado la actuación de todos los funcionarios que actuaron en la tragedia de Adamuz. Va a pedirle a su vicepresidenta todo el Partido Socialista que pida perdón a todos los funcionarios a los que ha calumniado terriblemente. María, hay una diferencia muy importante. Perdóname, siendo muy grave lo que tú has dicho, Esther Muñoz está frivolizando con el único interés de polemizar. Y en política española necesitamos más nivel. O sea, si lo único ya que vale es utilizar cualquier cosa, hasta el maltrato a un militar español, para darle un zasca al gobierno, pues igual hacen falta otros argumentos. Que se supone que la portavoz del Congreso Popular además es alguien a quien se quiere subir, ¿no? Elevar, porque tiene un nivel. Quien ha puesto o ha traído la política exterior al terreno de lo doméstico no ha sido el Partido Popular, ha sido el Gobierno. Por intereses electorales, y lo estamos viendo, es decir, somos peso pluma en términos internacionales que estamos combatiendo con pesos pesados, ¿no? Y eso va a tener consecuencias. Y eso es lo que venía a decir Esther Muñoz. Es decir, que hay una sobreactuación de este gobierno en materia exterior porque le está interesando en materia interna. ¿Que lo dijo de esa manera hablando del casco azul? Pues probablemente sí lo hizo mal, pero que el fondo de lo que Esther Muñoz quería decir es totalmente cierto, lo estamos viendo todos los días. Bueno, es que es evidente lo que quería. Porque a ella no se la ha entendido bien y entonces hay que reinterpretarla. Venga, Pedro. Estoy dispuesto a que cuando toda una generación de políticos con un micrófono cerca de los grandes partidos lleguen a labores de gestión, nos sorprendan con unas habilidades increíbles. Hasta ahora es bastante lamentable el bajo nivel que hay respecto de personas que hacen toda su carrera política dentro de un partido, que no tienen experiencia en ninguna gestión, ni en la pública ni en la privada, y que tienen un micrófono delante, muchas veces de medios afines y entrevistas cómodas donde pueden decir lo que quieran, o un micrófono en el Congreso de los Diputados. Congreso de los Diputados. Sí. No, pues claro, que en cuanto hay una mínima prueba, pues todo se derrumba. Este es el nivel. Pero es que el presidente Feijóo tenía muy fácil. Sí, botellado, y no lo ha hecho. Lo tenía muy fácil porque no es Isabel Díaz Ayuso que le va a gozar en un incendio si la corrige. Es que es su portavoz parlamentaria, es que la corrige y ella se calla. Y no lo ha hecho. La propia Muñoz dice, no tengo información, pero no me voy a dejar pasar esta oportunidad de hacer una broma.